Hola a todas y todos los que estén escuchando y viendo este video, especialmente al séptimo básico, a quienes le dedico con especial cariño lo que se va a hablar y presentar a continuación. Hemos estado viendo con este curso lo que es el Paleolítico. Tuvimos una clase grabada y colaborativa con mi amigo Esteban de Quintero, en el cual ustedes pueden acceder en este canal de YouTube. Y hablábamos de este periodo de la historia en donde va a tener el ser humano muchas transformaciones, ya sea biológicas, en su cuerpo, en su cráneo, en su forma de relacionarse, así como también culturales, en los inventos que va a tener, como por ejemplo el fuego, la rueda, algunas herramientas, etc. Y vamos a ir viendo también a través de la historia como del Paleolítico, un periodo de miles de años, se va a ir traspasando a una nueva época que va a ser el Neolítico. El Neolítico, chiquillos y chiquillas, se asume como uno de los periodos o épocas de la historia con mayor transformación en el ser humano, principalmente por dos razones. Por el descubrimiento de la agricultura, la forma de trabajar, de domesticar la tierra, y su posterior consecuencia en la ganadería, o sea, en la domesticación de animales. Estas transformaciones van a ser tan importantes para el ser humano que ya va a dejar de ser un ser humano estrictamente cavernícola, estrictamente paleolítico, estrictamente nómada y recolector, que va a poder asentarse en algunos territorios que no estaban habitados y va a poder establecerse como se ha denominado de forma sedentaria. Hoy en día se ha utilizado mucho ese concepto, en el cual en algunos casos me incluyo, por el tema de la pandemia, porque se ha reforzado la vida sedentaria, porque hemos hecho poco ejercicio al estar en casa, por ejemplo. Bueno, a pesar de que mucha gente sí lo está haciendo. Sedentario en el fondo significa cuando tú te quedas en un espacio, en términos de una sociedad, de un grupo de personas, te quedas en un espacio a vivir ahí, a desarrollar tu sociedad, y ese desarrollo de la sociedad, esa acumulación de personas, acumulación de bienes y posterior construcción de ciudades en un mismo territorio, se va a denominar posteriormente como una civilización. Y en el video de hoy día yo les traigo algunas características en común que tienen las primeras civilizaciones de la humanidad, específicamente aquellas más reconocidas, ya sea en África, en Asia, y en algunas zonas de Europa también. Entonces, vamos con esta explicación. Primero que todo, tenemos que entender, para manejar un lenguaje en común, qué es una civilización. Hay muchas definiciones, chiquillos y chiquillas, sobre lo que es una civilización. Cuando al menos yo escucho esa palabra, se me viene a la mente como un grupo de personas desarrollados. Podremos debatir y discutir qué significa ser desarrollado. Pero para ponernos de acuerdo, una civilización es una aglomeración, como dice ahí, de población. Dice, de 5.000 habitantes por lo menos. O sea, es un grupo de personas que se asientan en un territorio, como les había dicho anteriormente. En términos demográficos, la demografía es el estudio de la población, ascendería entre 5.000 o más. En algunos casos, en las primeras civilizaciones eran miles y miles de personas las que se asentaban en un mismo territorio, lo que le da el carácter de civilización. Como segunda característica, en la definición de civilización, está el dominio de la escritura. Ustedes saben que el ser humano no se comunica solamente a través de la escritura. En las primeras civilizaciones también está el lenguaje no verbal, está también lo que es comunicarse oralmente, o sea, la palabra, pero las civilizaciones van a marcar un antes y un después en la historia del ser humano porque va a utilizar la escritura. En algunos casos, la escritura cuneiforme. ¿Qué significa eso? Que a través de símbolos van a expresar lo que no desean hacerlo por palabras, o algunas palabras que desean comunicar, pero a través de dibujos. Como hoy día, por ejemplo, podríamos hablar de los memes o de algunos grafitis. Bueno, en ese tiempo las primeras civilizaciones van a comenzar a utilizar algunos símbolos que se va a denominar la escritura cuneiforme. Para la definición tradicional de las épocas de la historia, algunos historiadores afirman que aquí comienza la historia porque se comienza a escribir, pero como en el video que les había dicho que hice con Esteban, con el profesor de Quintero, sobre el Paleolítico, podemos entender también que a través del arte rupestre, el ser humano
a través de poner su mano con alguna pintura, con alguna tinta, con su sangre, y dibujar animales y su vida cotidiana, ya tenía la intención de trascender en la historia. Por lo tanto, abandonamos la definición de que con la escritura y las primeras civilizaciones empieza la historia, pero sí nos adscribimos, asumimos que a través de la escritura, sea de la manera que sea, comienza lo que es propiamente tal una civilización. Como tercera característica, se establecen centros ceremoniales de culto. ¿Eso qué quiere decir? Que comienza a establecerse lo que hoy día denominamos como una religión. Las primeras civilizaciones van a tener una característica en común, que son politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que creen en muchos dioses, en muchas divinidades, en muchas deidades. ¿Y en qué se relacionan estas divinidades, estas deidades? Principalmente en los fenómenos de la naturaleza, ya sea algunos astros como el sol, la luna, las estrellas en general, algunos fenómenos climáticos como por ejemplo la lluvia, los huracanes, tsunamis, qué sé yo. Y algunos fenómenos más cotidianos, como por ejemplo lo que es la agricultura, el cultivo, incluso algunas relaciones como por ejemplo el amor, qué sé yo, la muerte, la vida, etc. Por lo tanto, casi para todo existía una deidad, por lo tanto son politeístas. Y tener esta conciencia de que casi todo tiene una deidad también te genera en algunos casos más miedo, porque te sientes constantemente vigilado, porque en todas partes hay una deidad, y quienes van a dominar las civilizaciones, quienes van a estar arriba en la pirámide, por así decirlo, de importancia de estas nuevas sociedades, van a utilizar también la religión como una forma de dominación. Y como cuarta característica de una civilización está, a propósito de lo anterior, a aquellas autoridades dotadas de poder de coerción, o sea, el Estado. ¿Qué significa poder de coerción? Es cuando yo influyo en otra persona a través de la fuerza, a través de la obligación, a través de un mandato. Si tú no haces lo que el rey, el emperador o el líder te está diciendo en esta civilización, yo puedo castigarte de distintas formas, yo puedo cobrarte más impuestos, qué sé yo. Por lo tanto, la autoridad y el poder de coerción son un elemento fundamental de una civilización. Recuerden que los pueblos nómadas del Paleolítico, la autoridad podría ser en algún caso casi cualquier persona, generalmente era alguien que tenía a lo mejor más cercanía con el tema de la caza, pero no tenía tanto poder como si van a empezar a tener las civilizaciones. Por lo tanto, podemos asumir que con la civilización comienzan lo que son las pirámides, no solamente en Egipto como estructura arquitectónica, sino también las pirámides sociales, o sea, la jerarquización de la sociedad. En palabras simples, cuando hay personas que tienen más poder y cuando hay personas que tienen menos poder, o sea, que están por debajo de la pirámide social. En términos geográficos, las primeras civilizaciones se van a denominar civilizaciones fluviales, o también, como me gusta a mí decirle, hidráulicas. ¿En qué sentido? Que están en constante cercanía, comunicación y necesitan de fuentes de agua para subsistir. Esto no es nuevo, el ser humano siempre ha necesitado el agua para vivir, para alimentarse, qué sé yo, para cocinar después, pero en términos fluviales nosotros hablamos de que la civilización se desarrolla alrededor de ríos, de lagos y de algunos mares importantes que hasta el día de hoy generan comercio, generan fuentes de alimentación también y de transporte y comunicación con otras culturas. Como dice ahí, las primeras civilizaciones surgieron en el tercer milenio antes de Cristo, o sea, APP, aproximadamente hace unos 5.000, 6.000 años atrás, a partir de nuevos pueblos conocedores de la metalurgia, y reciben el nombre de civilizaciones fluviales. Si se fijan, como sale aquí en el mapita, tanto la civilización egipcia, la mesopotámica, la India y la China se encuentran alineados en un plano geográfico más o menos a la misma altura, en términos de mapa, en términos de localización. Y esto es, en primera instancia, una característica bastante notable de estas civilizaciones, que tienen en común ríos, tienen en común algunos mares. Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, que significa entre ríos, está entre el río Tigris y el Éufrates. Mesopotamia, de ahí viene también la palabra Mesoamérica, entre continentes. Entonces, tanto Egipto como también con el río Nilo y las otras civilizaciones se van a caracterizar también por tener ese constante contacto
con fuentes fluviales, o sea, con el agua. Y también al estar alineadas en el mapa, como sale ahí, nosotros podríamos afirmar incluso que las primeras civilizaciones también tienen algunos climas que podrían ser más ávidos para poder desarrollar una vida con mayor plenitud, con mayor cosecha, con mayor abundancia económica. Generalmente se producen en climas bastante áridos, en donde tanto Egipto como Mesopotamia eh, se desarrollan en lugares desérticos, pero sin embargo, las fuentes hidráulicas van a poder permitir, y los ciclos del agua probablemente tal, poder desarrollar la agricultura de forma normal, para que puedan subsistir. Bueno, otras características en común que tienen las primeras civilizaciones, dice ahí en punto 1, se asentaron en llanuras fértiles bañadas por ríos. O sea, en lugares que a pesar de que existe mucho desierto, mucha aridez en algunos casos, sí tienen características geográficas y características naturales para poder desarrollar lo que es la agricultura. Como punto 2, tuvieron numerosas ciudades. Las primeras civilizaciones se van a caracterizar por comenzar como pequeños pueblos, van a ahí mismo a asentar grandes ciudades con grande arquitectura y también van a comenzar a fortalecer los canales de comunicación, los canales de control y también los caminos para poder transportarse, para poder conectarse con otros lugares, como sale ahí, por ejemplo, lo que es la Gran Muralla China. Tuvieron, como punto 3, sociedades jerarquizadas en estamentos cerrados. Como les decía, son sociedades jerarquizadas en donde va a haber gente o un grupo de personas o una persona en algunos casos que va a tener mucho poder, y hacia abajo se va a ir dividiendo el poder en relación a cómo tú nacías, porque son, como dice ahí, estamentos cerrados, o sea que no cualquier persona podía acceder al poder alto, y el que está en el poder alto difícilmente pueda bajar de la pirámide. ¿Esto qué quiere decir? Que son estamentos, porque todavía no existían las clases sociales como hoy día las conocemos, como la clase alta, la clase media, la clase baja, sino que son estamentos según tu rango y tu familia y tu lugar de nacimiento. Si tú, en palabra a lo buen chileno, si tú naces pobre, te vas a morir pobre en esa civilización. Es muy difícil que tú puedas acceder a una escala mayor. De lo contrario, también ocurre con las escalas mayores, donde están los faraones, los reyes, los emperadores, propiamente tal, de cada civilización, en donde difícilmente puedan perder sus privilegios y puedan descender de la escala social. En el punto 4 dice, desarrollaron una importante arquitectura monumental, como se ve en las imágenes. Monumental en el fondo significa que son magnas, que son grandes. De alguna manera buscan demostrar poder, demostrar grandeza. Tengan en cuenta que el que está en el poder, sea el rey, el faraón, el emperador, está en constante contacto con la divinidad. Incluso es parte de una divinidad o es una divinidad en la tierra propiamente tal. Por lo tanto, un dios en la tierra, en este caso, ya sea un rey o un faraón o un emperador, necesita también de un templo, de un hogar o de una tumba que sea tan magna, tan grande como esta misma persona lo representa en la tierra. Como punto 5 dice, tuvieron un gran desarrollo científico. A pesar de que son sociedades, como dice en el punto 6, sumamente esclavistas, sumamente coercitivas, que utilizan el castigo, el poder, la esclavitud para asentar su poder, para dominar a los propios ciudadanos, más que ciudadanos, a los propios súbditos de su civilización. Todavía no existía el concepto de ciudadano. Y también para dominar a otros pueblos. De hecho, ellos son sociedades sumamente guerreras, sumamente bélicas. Podremos afirmar, como una idea muy importante también, que las primeras civilizaciones son las primeras en establecer la guerra como un mecanismo legítimo para poder aumentar sus territorios, para poder aumentar sus recursos y para poder destronar o para poder ganarle, por así decirlo, a otros pueblos más pequeños. A pesar de todo este clima de violencia, de todo este clima bélico, también son sociedades sumamente inteligentes, sumamente intelectuales, donde van a haber algunos estamentos que, principalmente asociados a los sacerdotes y a los científicos de la época, van a desarrollar en algunos casos la astronomía, la matemática y, como les decía anteriormente, la escritura. Por lo tanto, son sociedades, son civilizaciones sumamente complejas.
ya sea en sus formas de violentar y de dominar a la población, ya sea a través del Estado, a través de la economía, a través de la religión, como también de descubrir, de inventar y de construir una sociedad basada tanto en sus creencias como también en la ciencia. Un elemento que no quiero que se me escape es que las primeras civilizaciones, hay algunos autores como Humberto Maturana que asumen que son las primeras sociedades patriarcales. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la figura del hombre va a tener mayor importancia que la figura de la mujer. El patriarcado no solamente es eso, chiquillos, sino que también es que la violencia se utiliza de manera legítima para dominar, para establecer el poder. Por lo tanto, la guerra, las armas, las herramientas van a tomar una gran importancia para que la civilización sobreviva y se extienda en el tiempo y en el territorio. Como para ir cerrando estas características en común de las primeras civilizaciones, algunos elementos que ya se han dicho para ir resumiendo y otros nuevos, es que en términos geográficos las primeras civilizaciones, como sale en el cuadrito rojo, se desarrollan en tierras fértiles, donde se desarrollan a gran escala grandes cosechas. La agricultura sigue siendo la forma de obtener recursos más importante. Por lo tanto, producen excedentes, o sea, producen productos propiamente tal que van a poder comenzar a vender e intercambiar con otras civilizaciones. Y cuando tú mejoras la agricultura a gran escala, mejoras la alimentación y por lo tanto la tasa de natalidad y la tasa de sobrevivencia aumentan. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente y la sociedad comienza a vivir más tiempo porque aumenta y mejora su calidad de vida, por lo tanto aumenta la población, aumenta la demografía. Y al aumentar la demografía, aumenta la población, aumenta también la ciudad, aumenta la civilización. ¿Sí? Cambios económicos y sociales producto de los excedentes agrícolas. Bueno, se comienza a desarrollar el comercio, en primera instancia fortaleciéndose el trueque, el intercambio, como primer sistema económico propiamente tal, y posteriormente ya en algunas civilizaciones comienza a aparecer lo que es la moneda, en algunos casos el oro, algunos metales que ya estas sociedades ya venían trabajando, pero siempre desde la base del trueque. Aparición de la mano de obra especializada, comienza a establecerse un estamento que van a ser, por así decirlo, la clase trabajadora, la cual no tiene mucha otra alternativa para su vida que la que es de trabajar. Si no lo hace, pueden ser excluidos de la sociedad y de la civilización o pueden ser simplemente asesinados, por lo tanto, nacen y mueren como trabajadores probablemente tal. Y aparece también lo que es una clase dirigente. La clase dirigente se va a caracterizar principalmente por nacer en una familia, eso está muy ligado a lo que es un sistema político de la monarquía, o sea, como el rey león, por así decirlo. Nace el león, lo que de alguna manera va a convertirse en algún momento en rey y es criado propiamente tal de esa manera, porque hay un ciclo natural, en este caso en las primeras civilizaciones es divino a través de una deidad, que así lo quiere, así lo desea y por lo tanto eso no se puede cambiar. Por lo tanto, las civilizaciones en ese sentido son sociedades sumamente conservadoras. Quien nace para ser rey va a llegar a ser en algún momento y su descendencia también lo va a hacer y así se mantiene por generaciones y por generaciones. Algunos cambios políticos debido al crecimiento urbano, al crecimiento de la agricultura de estas civilizaciones, es como decíamos anteriormente, se van a organizar en ciudades, va a aparecer también una administración que va a ser un incipiente Estado, o sea, un grupo de personas, generalmente los de la clase dirigente, que van a administrar los recursos de manera bastante desigual, por cierto, y también la aparición de los impuestos. ¿Qué significa los impuestos? En lo que el Estado o la clase dirigente, la clase que está arriba, le va a cobrar a la clase que está abajo por vivir en el lugar en donde ellos supuestamente tienen el dominio absoluto. Dicho de otra forma, es cuando alguien te cobra por pertenecer a una civilización. ¿Sí? Como no existía dinero, no existía plata, no existían billetes en ese momento y solamente se basaba todo en el trueque, cuando las personas, en este caso la mano de obra especializada, perdón, la clase baja, si se quiere, no tienen los recursos para poder intercambiar, no tienen otra manera de sobrevivir que no sea el trabajo,
¿Cuál es el impuesto? Bueno, lo que generan con el trabajo, generalmente agricultura y también lo que es la ganadería, ¿sí? Los animales domésticos. Y algunos cambios culturales, como decíamos, el nacimiento de la escritura, que lo que nos permite entender es con esto que nace una civilización, pero la historia ya existía desde antes, desde el Paleolítico, la preservación del pasado común, o sea, que comienza a establecerse que el padre, en este caso, es el antepasado común más importante, y de ahí comienzan las civilizaciones a adoptar que el apellido sea el apellido paterno, tanto para la mujer como también para los hijos. Por eso también se incrementa, se fortalece lo que es una estructura patriarcal, propiamente tal. Y por último, la religión como sostén del orden establecido. Por tanto, si usted se quiere portar mal, si usted quiere desobedecer, el Estado, la clase dirigente, el faraón, el rey, el emperador, como usted le quiera denominar, tiene la facultad de castigarlo o de dañarlo o de cobrarle más impuestos o lo que se le plazca en gana, porque está en teoría, digamos, en la mentalidad de estas personas, porque la mentalidad es algo sumamente importante en una cultura, de que la deidad o las deidades son los que decidieron eso y por lo tanto se tiene que cumplir, ¿sí? Y bueno, para ir cerrando, un dato curioso, esto corresponde ya a lo que es la primera civilización egipcia, que en el imaginario colectivo e individual de cada uno hay muchas películas, hay muchas anécdotas también. Algunos datos curiosos es que el faraón, que es la máxima autoridad de la civilización egipcia, va a tener tanta importancia, porque de hecho se establece y se autoproclama como una divinidad en la tierra, que cuando se muere el faraón, es enterrado en estas tumbas gigantescas, que son algunas esfinges, algunas pirámides. O sea, las pirámides no son necesariamente casas, chiquillos, las pirámides son esencialmente tumbas, en donde el emperador es enterrado con, obviamente, con el culto más digno, más noble posible de ese momento, pero no es enterrado solo. Cuando el faraón es enterrado, se mata a sus animales, a su familia y a todos sus súbditos, porque se entiende que el faraón, al ser parte de la divinidad, tiene que trascender a un nuevo espacio, una nueva dimensión de la vida, en donde él ya forma parte de una divinidad que ya está en otro plano, por así decirlo. Y como se va el faraón, el rey en este caso, la divinidad, y ahora es un dios más, bueno, tienen que irse todos sus súbditos para que le sigan trabajando en este nuevo espacio, en esta nueva dimensión. Por tanto, eres bastante notable, bastante, por decirlo bajo, violento quizás, para nosotros pensarlo así, pero para esa época era lo más lógico, porque la divinidad de la tierra, al ser ahora divinidad de otro plano, de otra esfera de la humanidad, también tiene que irse con los que estaban en la tierra para seguir dominando de alguna manera otra forma de creer el tiempo y de creer el espacio. Y como otro dato curioso, vemos también que los gatos van a ser un animal doméstico fundamental para lo que es la civilización egipcia. De hecho, es considerado una parte de una deidad y protectores de algunas divinidades. Y hay que entender que, por ejemplo, la figura felina, la figura del león, en el caso de los egipcios, es figura protectora también y figura que defiende al rey en este caso, al faraón. Al no tener en algunos casos un león presente, ya sea por elementos geográficos o por elementos de recursos o de peligrosidad también, se entiende que su familiar más cercano, felino, que es el gato, también va a tener esa capacidad de protección. Algunos historiadores han también dicho que los egipcios divinizaron, por así decirlo, al gato porque los salvó varias veces de algunas plagas de ratones, y por lo tanto, como muchas primeras civilizaciones se comían a muchos animales, incluyendo al gato, tuvieron que darle esta etiqueta, esta facultad de divinidad para que la gente no matara a los gatos, para que hubiera esta limpieza, por así decirlo, de plagas que existían en algunos casos. Interesante como la historia muchas veces explica con tanta pomposidad, con tanta magia algunas cosas, y algunas explicaciones son más simples de las que nosotros creemos.
Y me despido de ustedes, chiquillos, mostrándoles esta imagen de algunas pirámides de Egipto, donde cuando uno ve imágenes, uno dice, wow, esto está en medio del desierto, en medio de la nada, pero en verdad estas civilizaciones se siguen manteniendo en el tiempo, pero alrededor de ellas hay otra civilización que finalmente es la civilización occidental, es la civilización que nos representa a nosotros, que se alimenta del turismo, en muchos casos todavía con estos monumentos que se tienen que cuidar porque son parte de la historia, pero se les quería compartir esta imagen porque me llama la atención de cómo desde una perspectiva desde la altura podemos ver que las pirámides finalmente no están tan solas como nosotros pensábamos, o como yo pensaba al menos, sino que están rodeadas de una nueva civilización que hoy en día sigue siendo patriarcal, sigue siendo violenta en muchos casos, sigue dominando de distintas formas y que, bueno, como humanidad tenemos mucho que pensar, reflexionar este tiempo de cómo también queremos seguir desarrollándonos como civilización para poder en el tiempo mejorar como humanidad también. Bueno, chiquillos y chiquillas, espero que les haya agradado este video. Si tienen dudas, ustedes ya conocen las plataformas para poder realizarlas. Les mando un abrazo, mucho ánimo este tiempo y estamos en contacto. Un abrazo y que estén muy bien.